invito a tomar asiento. Que pueda ponerse cómodo, hermano. Desde acá, desde el Tabernáculo de Efsibá, un saludo para los que nos miran a través de nuestro canal de YouTube. Y hermano, usted que está en este lugar, preste mucha atención, que Dios quiere hacer cosas grandes en esta hermosa mañana. Amén. Y antes de entrar con esta prédica, compartiendo un poco sobre esas palabras que dio la pastora, dice que el enemigo no te tocará, en otras palabras, para ofrecer. Y yo le voy a dar un testimonio antes de comenzar con esta prédica con respecto a esa palabra. Y yo quiero que usted pueda verme bien, que usted me mira a los ojos, mírame los ojos, ¿cómo me veo? Un poco cansado, ¿verdad? Como si me sintiera mal. Sí, hermano, me siento mal. Pero ¿sabe qué? La enfermedad no es para muerte, sino para testificar del poder de Dios. Y no solamente esto le iba a decirle, no solamente esto le iba a decir, hermano, en el 2023-24, el año pasado, más o menos, yo tuve un accidente y yo me fracturé un pie. Fue una fisura que un poquito más y el hueso se me desprendía por completo. Ahora, ¿a qué quiero llegar yo con esto? Hermano, quizás desde otro ojo o otro punto de vista, la gente pudo haber dicho, Dios no se glorificó. ¿Y sabe usted por qué? Porque a mí me tuvieron que operar y me tuvieron que poner 4 tornillos en el pie. Y quizás al ver esto, una operación, Dios no se glorificó, Dios no tuvo el control, Dios no se manifestó. Pero ¿sabe qué? Aunque tuvo que ser una operación, Dios estuvo en todo ese tiempo. ¿Sabe por qué? Porque el único momento en el que yo sentía dolor fue cuando me lo fracturé en la caída. Y normalmente cuando uno se fractura, cuando uno se parte un hueso, eso es un dolor terrible, ¿cierto? Pero hermano, allí podemos ver el mover de la mano de Dios obrar. Cuando ni en ese momento sentía dolor. Y allí podemos ver la mano de Dios. Quizás muchas veces ha pasado en tu vida, y no estoy hablando de una fractura, pero quizás cuántas veces no han pasado cosas en tu vida en las cuales el mundo te dice que Dios no está obrando o Dios no está contigo. Pero ahí Dios está contigo, Dios está a tu lado, Dios te da paz, te da tranquilidad, te hace sentir que no estás solo. ¿Por qué? Porque Dios sigue obrando, Dios sigue glorificándose. Y pudo ser para peor. ¿Saben por qué? Porque cuando yo fui a esa consulta, a mí me dijeron que corría el riesgo de que una pierna me quedara más corta que la otra, hermano. Y miren cómo acá tengo las dos de la misma altura. Y me lo dijeron, hermano. Me dijeron, lo más probable es que el pie derecho te quede más corto. Y acá estoy bien, finito, como digo yo. Bien. ¿Por qué? Porque a pesar de la operación, Dios fue ese médico por excelencia. Y yo declaro que Él está hoy contigo. No lo declaro, lo sé. Y así como yo lo sé, créalo usted también, porque este es el tiempo en el que usted debe creer de que Dios está obrando en su vida. ¿Cuántos le dan este fuerte aplauso a Él? ¿Y sabe por qué ocurrió de esta manera? Yo le voy a contar cómo me fracturé el pie y usted se va a dar cuenta por qué Dios obró. Yo me fracturé el pie en un ensayo de danza para una vigilia. ¿Y sabe qué? Me lo fracturé el mismo día de la vigilia. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo obra el enemigo? Que exactamente ese día en el cual íbamos a danzar, no pude danzar. Pero ¿sabe qué hice? Así como el pie fracturado, hice todo lo posible para ir a esa vigilia y poder tocar y alabar al Dios Todopoderoso. Ahora,
Si yo le hubiera dado el primer lugar a cualquier otra cosa, aún a mi propio cuerpo le hubiera dado el primer lugar, Dios se hubiera glorificado. Pero Dios se glorificó, ¿por qué? Porque le dio el primer lugar a Él. Y aún así, con el pie fracturado, sin ni siquiera un yeso, yo estaba recién fracturado, por así decirlo. Y así, hermano, me fui. Le dije, póngame una silla allá, que yo voy a tocar. Y así fui y alabé el nombre del Dios Todopoderoso. Y le di toda gloria y honra a Dios. Y Dios tuvo el control. Esto es nada más y nada menos que el poder de la adoración a Dios. ¿Cuántos creen que hay poder en la adoración? Eso es de lo que vamos a hablar hoy, hermano. Se titula de esta manera: el poder de la adoración. Pero antes de entrar en contexto con esto, yo quiero hacerles una pregunta, y es que ¿alguna vez ustedes les ha pasado por la mente lo que realmente es adorar? Muchas veces podemos tener un significado breve y podemos decir: adorar es ir a la casa de Dios y en el momento de las alabanzas cantarle a Dios. Muchas veces hemos pensado de esta manera, ¿verdad? Pero en este momento yo quiero que nos entremos más y profundicemos, porque en nuestro día a día podemos asociar que el adorar es ir a un lugar en específico o cantar ciertas canciones o algunas oraciones. Pero este es el momento en el que vamos a ver todo esto desde una perspectiva, desde un punto de vista más profundo. El poder de la adoración es como esa fuerza capaz de transformar nuestra vida desde adentro hacia afuera. ¿Por qué desde adentro hacia afuera? Porque cuando nosotros estamos en esa adoración, ¿qué es lo primero que cambia en nosotros? Nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a adorar a Dios, allí nosotros empezamos a tener esa comunión más con Dios, ¿verdad? Y nuestro corazón empieza a cambiar. Y a medida que va cambiando nuestro corazón, va cambiando nuestra forma de actuar, va cambiando nuestra forma de vestir, va cambiando todo. ¿Por qué? Porque nos cambia, nos redime, nos hace diferente. La adoración no es solamente un acto religioso o algo que nosotros hacemos, no, sino es una conexión, es una expresión genuina de lo que valoramos más, y tiene un poder increíble para impactar nuestras vidas. ¿Qué podemos ver acá? Una expresión genuina, algo que va desde nuestros corazones, algo que sale directamente del corazón para eso que adoramos. Yéndonos a otro ejemplo de lo que podría ser adorar, es cuando tú adoras a tu esposa, cuando adoras a tus hijos. Y no estoy hablando de idolatría, hermano. Estoy hablando de un amor extremo hacia la persona. Si tú adoras, si tú amas con un amor extremo a la persona que tienes al lado, adoras a la persona, la quieres estar siempre con ella, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la adoras. Ahora, la adoración implica sumisión, respeto, reverencia y dependencia a Él. Eso implica la adoración. La adoración no es solamente venir y cantar, la adoración no es solamente venir y hacer ciertas oraciones. La adoración va más allá. La adoración, para que sea bien recibida y pueda perfumar el trono de nuestro Padre Celestial, para que tú puedas elevar esa buena adoración al Padre, debes caminar en sumisión, debes tenerle respeto al Padre,
¿Cómo respeto? Muchas veces le decimos al Señor, Señor, le voy a hacer esto, voy a caminar de esta manera, de esta otra. Y después no lo hacemos. ¿Quiénes somos nosotros para burlarnos de Dios? Allí no hay respeto, pero para nosotros darle esa buena adoración a Él, debe haber ese respeto y esa obediencia. Adorar puede significar amar con extremo a una persona. Ahora, la adoración a Dios transforma nuestras vidas al permitirnos conectarnos con Él, crecer en fe y esperanza y recibir su paz y fortaleza. A través de la adoración podemos desviar nuestra atención de nuestros problemas y centrarnos en Dios, obteniendo perspectiva y fortaleza para enfrentar la vida. Cuando tú adoras a Dios, no hay cualquier otra cosa creada en esta tierra que pueda desconcentrarte de esa presencia y de esa adoración. Amén. Cuando tú adoras, debes estar enfocado y no dejarte llevar por cualquier otra cosa que ha sido creada en este mundo. Hermano, dice que hace que la fe crezca. Cuando nosotros estamos pasando por un desierto, como compartíamos en el servicio de ayuno y oración la semana antepasada, cuando nosotros estamos pasando por el desierto es cuando más podemos escuchar la voz de Dios. Sí. ¿Por qué? Porque allí, cuando ya estamos en ese momento de dificultad, en el que ya no podemos más, ahí es cuando decidimos ir y entregarnos a Dios completamente, ¿verdad? Y cuando nos entregamos completamente a Dios y desviamos todas las distracciones y nos enfocamos en Dios, podemos escuchar la voz de Dios. Ahora, cuando nosotros nos enfocamos en Dios, también le adoramos. Ahora, en medio de la prueba. Dice en Santiago que aún en medio de las pruebas tengan gozo. Tengan gozo. ¿Por qué? Porque este gozo no solamente va a hacerte caminar más confiado, sino que va a traerte paz, fortaleza, hará que tu fe crezca y se aumente. Amén. Ahora, ¿cómo la adoración puede transformar una vida? En esto hay varios puntos los cuales podemos tomar. Yo le invito a que pueda ir tomando nota de cada uno de estos. Y el primero de estos puntos es el acercamiento a Dios. El acercamiento a Dios. La adoración nos permite acercarnos a Dios, quien nos habla a nuestros corazones y habita en nuestras vidas. ¿Cuántos han sentido esa voz de Dios? ¿O cuántos han sentido la presencia en ese momento de adoración? ¿Se siente? ¿Se siente? Dice, si le buscas, lo hallarás. ¿Cuándo lo buscas? Cuando lo adoras. ¿Cuándo lo adoras? Cuando caminas en sumisión. Cuando lo amas. Ahí es cuando Él se glorifica en tu vida. Ahí es cuando puedes sentir su presencia. Ahí es cuando puedes sentir, ahí es cuando puedes escuchar esa voz y ahí es cuando te acercas más a Dios. Ahora, la adoración como conexión. Imagina por un momento un dispositivo, un teléfono, una cámara, que necesita cada cierto tiempo conectarse. Por ejemplo, la corneta esa necesita conectarse a corriente para volver a agarrar vida, ¿verdad? Cuando nosotros vamos y adoramos, ¿cuántas veces no hemos salido diferentes y renovados? ¿Cuántas veces después de la adoración nos hemos quedado como fortalecidos, con más paz, con más tranquilidad? ¿Por qué? Porque la adoración te lleva a conectarte más con Dios. Y si nosotros no adoramos, hermano, déjenme decirle que poco a poco se va a ir desgastando. ¿Cómo desgastando? Poco a poco se va a ir apagando, poco a poco su fe va a ir menguando, poco a poco su paz se va a ir desvaneciendo. ¿Por qué? Porque esa fuente, la cual te llena,
a la cual, y como lo es la adoración, tú no estás conectado. Pero ¿qué pasa cuando tú estás conectado y estás día y noche adorando al Padre? Tu fe es aumentada y allí te lleva a una mejor conexión con Dios. Amén. Ahora, la adoración nos ofrece una conexión esencial con aquello que consideramos trascendente, ya sea lo divino, un ideal superior o incluso la belleza de la creación. Cuando adoramos, nos abrimos a una dimensión que va más allá de lo puramente material. Es un momento de intimidad, de sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos. Es como sintonizar una frecuencia que nos trae paz, claridad y un sentido de pertenencia. Esta conexión nos sustenta, nos da perspectiva y nos recuerda que no estamos solos en este viaje. Poniendo un ejemplo sobre esto, y así como le decía ahorita, cuando tú estás pasando por una prueba, tú adoras, ¿cierto? Porque allí es cuando más necesitamos de Dios. Cuando estás pasando por el corazón del desierto, por el lugar más fuerte, allí tú buscas adorar, ¿verdad que sí? Y ahí cuando adoras, Dios te responde y te da la salida. Allí, en ese momento de intimidad con Dios, en esa adoración, cuando quizás te sentías solo, allí es cuando Dios obra en tu vida. ¿Por qué? Porque estás adorando, estás buscando de aquella fuente la cual es la única que puede saciar tu sed. Amén. Yo les invito que puedan ubicarse y que puedan tomar sus Biblias y que podamos irnos todos juntos a Santiago. Santiago, capítulo 4. Santiago capítulo 4, verso 8. Y que usted pueda ubicar esa palabra, que pueda anotarla también, para que cuando usted esté en su casa pueda volver a leerla, pueda volver a ser lleno de esta palabra viva. Y nos vamos a Santiago capítulo 4, verso 8. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: acercaos a Dios, y Él, ¿el qué? Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él, ¿el qué? Los exaltará. Puede tomar asiento. Quizás en este momento no entienda mucho esta palabra, pero vamos a empezar a desglosar esto. Primeramente dice: acercaos a Dios. ¿Acercaos a quién? Al vecino, al de allá adelante. Dice: acercaos a Dios. ¿Cómo nos podemos acercar a Dios? Muy sencillo, a través de la adoración. ¿Cómo podemos conectarnos más con Él? A través de la adoración. Y esto es en vano. Esto no es en vano. Que nos acercamos a Dios es en vano. No. ¿Por qué? Porque después de que dice acercaos a Dios, dice: y Él se acercará a vosotros. Aquí vemos, es en vano que lo busquemos, es en vano que le adoremos, es en vano que vengamos a su casa, es en vano que aún de día, de noche, caminando con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, de rodillas, de pie, le adoremos. No, porque Él se va a acercar a cada uno de nosotros. Amén. Dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros,
Los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Él en esta palabra no dice, no me voy a sacar a ustedes pecadores. Él en esta palabra no dice, los voy a destruir pecadores. No. Él en esta palabra no te juzga. Él en esta palabra te dice, purifícate, límpiate. Él en esta palabra te hace entender de que cuando tú te purifiques, te limpies y dejes esa vieja vida, a través de esa adoración tú vas a tener esa conexión con Él y Él se va a acercar a ti. ¿Cuántas veces no estuviste en el mundo? ¿Cuántas cosas no hiciste? Te purificaste, te limpiaste, te santificaste y hoy estás en este lugar y puedes sentir la presencia de Dios orar en tu vida cada vez que le adoras, le clamas y lo buscas. Tú también fuiste un pecador. Tú también fuiste alguien de doble ánimo. Pero hoy estás en este lugar creyendo y glorificando el nombre de Dios. Y el verso 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aquel que se hace más pequeño acá en la tierra, aquel que es humilde, acá que no le importa nada, solamente Dios será exaltado. Tanto acá como en la tierra como allá en el cielo. Pero aquel que se cree autosuficiente, aquel que dice no tener la necesidad de adorar a Dios, ¿qué va a pasar con él? Será destruido. ¿Por qué? Si tiene alguna empresa y dice yo he construido esto por mi propia fuerza y no necesito a Dios, ¿qué va a pasar con esa empresa? Se viene abajo, quiebra, total. Pero aquellos que se humillan, que se postran, que adoran a Dios, por lo más pequeño que sea el negocio, déjenme decirles que se va para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. ¿Por qué? Porque antes que todo, tú no estás buscando algo material, tú estás buscando darte toda gloria, honra y alabanza a aquel que es digno y la merece. Y hermano, quizás cuántas veces no te han dicho, quizás cuántas veces en tu negocio, en tu trabajo, no te han dicho, tú no vas a prosperar, tú te vas a quedar allí mismo, porque en vez de trabajar te la pasas en la casa de Dios, te la pasas cerrando el negocio porque vas a ir a hacer algo para Dios. Hermano, allí es cuando vas a ser prosperado. Esa es la gran mentira del enemigo. Te quiere sacar de la congregación diciéndote que vas a quebrar. Y muchas veces sí es difícil, porque no todo el tiempo son ventas buenas. Hay momentos de ventas que son feas, hermano. Pero ¿qué pasa? Que aún en medio de esas ventas malas, allí está Dios. Y Dios es aquel que tiene el control de ese negocio. Dios es el que tiene el control de tu vida. Cuando no tienes que comer en tu casa, y aún así vienes a la casa de Dios en vez de ir a buscar en dónde encontrar algo para sustentarte, allí es cuando Dios te va a sustentar de tal manera que vas a tener hasta para darle al necesitado. ¿Por qué? Porque estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y cualquier otra cosa creada te será añadida. ¿Qué dice la palabra? No lo digo yo, usted puede buscar en la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Serán qué? Añadidas. Dígale a su cara que serán añadidas. Yo voy a buscar primeramente el reino de Dios porque sé de que Él tiene el poder para que todas las cosas sean añadidas. Y no solamente las cosas que tú quieres. Él no obra de esta manera, sino que va a dar de una manera apretada, remecida. ¿Y qué más? Va a rebosar. No vas a tener dónde guardar, ni a quién darle. Porque ese es el Dios Todopoderoso, el Dios que provee. ¿Por qué? Porque tú estás buscando primeramente darle toda gloria y honra a Él. Amén. Ahora,
Otro punto que podemos ver es el crecimiento espiritual. A través de la adoración crecemos en conocimiento y fidelidad a Dios y fortalecemos nuestro compromiso con Él. Hermano, a través de la adoración, Dios te revela tantas cosas. A través de la adoración, Dios te muestra tantas cosas. A través de la adoración, Dios te da la salida para tantas cosas. Y puedo seguir diciéndote qué otras cosas puedes lograr a través de la adoración que te ayuden a crecer. Son tantas cosas. Pero todas estas cosas, yo no puedo hacer que tú las experimentes. Yo no puedo hacer que tú las sientas. Eso debe ser algo genuino de tu corazón que salga para Dios. Y allí no vas a sentir lo que yo te estoy diciendo, porque es algo inexplicable. Es algo inexplicable. Porque tú vas a sentir, no vas a saber cómo explicarlo, de lo grandioso que es, y te lleva a un mejor crecimiento espiritual. Podemos ver a Daniel. Daniel oraba 3 veces al día, recordando que la adoración no es solamente cantar alabanzas al Padre, sino que la adoración también es la oración al Padre. La adoración también es la sumisión al Padre, el respeto al Padre, la obediencia al Padre. ¿Quién era Daniel? Un hombre obediente al Padre, sumiso. Y que a pesar de tantas cosas, él y sus 3 amigos no se postraron ante esa estatua. Y la fe se aumentó. ¿Por qué se aumentó? Porque después de que siguieron adorando a Dios y siguieron obedeciendo y no doblándose ante otros dioses, cuando fueron echados al horno de fuego, ¿usted cree que su fe menguó? ¿No? ¿Por qué? Porque se veía una 4ª persona de 3 que habían echado al horno. Y esto nada más lo hace Dios. Y cuando nosotros estamos allí, siempre siendo fieles a Dios. Amén. Otro punto que podemos ver es paz y fortaleza. La adoración nos proporciona la paz, el consuelo y la fortaleza de Dios, especialmente en momentos de dificultad. Como les decía hace ratico, y como ya se lo he dicho como 5 veces, en ese momento difícil, cuando tú adoras, llega paz, llega esa tranquilidad, esa fortaleza, esa solución, ¿cierto? Porque eso es lo que produce adorar al único y verdadero Dios. Cuando tú le adoras, Él se manifiesta. Y no solamente se manifiesta con lo que tú quieres, sino que Él se manifiesta obrando en tu corazón también. Y obrando, forjándote, a pesar que duela, pero tú estás ahí adorando. Porque Dios está sacando lo mejor de ti. Y en ese momento que está sacando lo mejor de ti, está trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento por medio de la adoración. Otro punto que podemos ver es el cambio de perspectiva. Al adorar, nuestra mirada se desvía de nosotros mismos y se centra en Dios, lo que nos ayuda a obtener una perspectiva más amplia de nuestras vidas y problemas. No se los dije, cuando tú adoras, Dios se glorifica y te hace ver las cosas de una manera diferente. Te muestra tantas cosas, las cuales te van a ayudar a superar cualquier cosa. Te ayuda a ver todo desde un punto de vista diferente. Ahora podemos ver la adoración también como expresión. Y la adoración no se limita a una única forma, sino que puede manifestarse de innumerables maneras, como en la música que se eleva, en la quietud de la oración, la meditación, en los actos de servicios desinteresados,
Que no lo hagas por interés de lo que puedas lograr, sino que lo hagas porque sale de tu corazón hacerlo para Dios. En la contemplación de la naturaleza que nos rodea, lo crucial no es la forma en sí, sino la sinceridad del corazón que la impulsa. Una canción cantada con el corazón, una oración dicha con fe, un acto de bondad realizado con amor. Todas estas son formas de adoración. Se trata de expresar nuestra reverencia, nuestro agradecimiento y nuestra devoción de una manera que resuene con nosotros personalmente. ¿Pueden recibir esto? No se trata de algo que vaya siempre al pie de la letra. No se trata de algo al caletre. No se trata siempre de algo que lo vas a hacer porque te dijeron. Porque te dijeron, levanta tus manos en medio de la adoración. No se trata de esto. El Padre, cuando mejor recibe tu adoración y cuando perfuma más el trono, es cuando tú lo haces sin que nada ni nadie te lo diga. Cuando tú ayudas al necesitado sin que nadie te lo diga, allí estás perfumando el trono de la gracia. Debemos ayudar al necesitado. ¿Por qué no? Necesita. Y nosotros, así como por gracia hemos recibido lo que hemos recibido, por gracia también hemos de dar. Que no te importe nada. Que no te importe nada. Que si ya no te queda nada, solamente una cosa, y ves a alguien que necesita, hazlo. Porque Dios es el que cuida de ti. Dios es el que obra en ti. Y la adoración también va con cumplir la voluntad de Dios. Ese es otro punto, cumplimiento de la voluntad de Dios. La adoración nos ayuda a entender y a cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Otro punto que podemos ver es la transformación interior. La adoración nos transforma interiormente, permitiéndonos ser más como Cristo y vivir vidas que glorifiquen a Dios. Ahora, la adoración como transformación. No sé si tú te has dado cuenta de cómo aquello en lo que fijamos nuestra atención tiende a moldear nuestros pensamientos y sentimientos. ¿Cuántas veces cuando tú te enfocas en alguna cosa, tu forma de pensar cambia? ¿Cuántas veces cuando tú quieres hacer lo mejor para otra persona, tu forma de pensar cambia? ¿Cuántas veces en medio de la adoración tu forma de pensar cambia? ¿Sabes por qué? Porque cuando esa forma de pensar cambia es cuando está sucediendo una transformación interior en ti. ¿A través de qué? De la adoración. Cuando tú la adoras, no solamente se manifiesta. No solamente se manifiesta, sino que Él obra en ti, en tu casa, en tu vida. Y otro punto que podemos ver es la predisposición a la vida eterna. La adoración nos prepara para la vida eterna, porque será nuestra ocupación principal en el cielo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer principalmente en el cielo? ¿O con Dios? ¿Con Jesús? Adorarle. 24 ancianos postrados están y cantan santo, 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 santo. Los ángeles humillados están. Y nosotros, yo no sé usted, pero yo sí lo estaré.
Y si usted estará, pues dígalo bien fuerte, yo estaré también. Yo estaré ¿qué? Adorando al Dios Todopoderoso. La adoración nos prepara para eso. En este momento nosotros estamos acá adorando. Cuando se derramó el día de Pentecostés, el Espíritu Santo, ¿qué estaban haciendo? Adorando, hermano. Cuando tú le adoras, el Espíritu Santo llega. Y no solamente llega, sino que el Espíritu Santo llega, transforma, redime, purifica, limpia, restaura y edifica. No es solamente que llega ya, sino que llega y trae nuevas lenguas como de fuego, como le dice en el Pentecostés, en Hechos, capítulo 2. Y usted lo puede anotar para que cuando llegue a su casa lo lea, para que vea, para que usted pueda ver y darse cuenta. Ahora, el poder en la unidad de la adoración, ellos estaban juntos, unánimes, en un mismo sentido. Y dice la palabra que donde hay dos o tres en su nombre, está Él. Cuando tú le adoras, no solamente tú, sino que tú y tu casa, el Espíritu Santo llega a tu casa y Dios obra de una manera, hermano, que no se puede explicar. El poder de la adoración es un poder transformador que nos conecta, nos moldea y nos permite expresar lo más profundo de nuestro ser. No es simplemente una obligación, sino una oportunidad para experimentar una conexión significativa y para permitir que aquello que adoramos influya positivamente en nuestras vidas. No es algo obligado que tienes que hacer, no es algo que debes hacer porque alguien más te lo esté diciendo. La adoración debe salir de tu corazón por tu propia cuenta. Por tu propia cuenta. Y allí tú mismo vas a darte cuenta y vas a experimentar aquello que nadie puede explicar. Ahora, hoy la invitación es a reflexionar sobre realmente lo que adoramos en nuestra vida. ¿Hacia dónde diriges tu admiración, tu adoración? ¿Hacia quién? ¿Hacia dónde? ¿Por qué? Permítete enfocarte. Permítete que Dios pueda venir y obrar en tu vida. Adórale, clámale, como si fuera la última vez que pudieras, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Amén. Y hallarás el descanso para tu alma. Amén. Amén. Quiero que pueda allí sentado ubicar Salmos. Salmos capítulo 96. Salmos capítulo 96, versículo 9. Salmos capítulo 96, versículo 9. En el cual dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Esto de adorar no es simplemente algo que yo te estoy diciendo. Esto de adorar está escrito. Y debemos adorarle. Y debemos estar allí siempre adorando y glorificando su nombre. Quiero que puedas ubicarte también en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 23. Juan capítulo 4, versículo 23.
Y dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que también le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dentro de un momento vamos a adorar. ¿Y sabe por qué? Porque ahora es la hora en la cual tú te levantas como ese verdadero adorador, que adora sin importar cualquier cosa, que adora sin importar lo que esté pasando, que adora sin importar lo que puedan decir de ti. Ahora es la hora en la cual Dios está buscando que tú puedas adorarle. ¿Y cuántos se van a levantar a adorar al Padre? Y no necesariamente tiene que ser con algo que pongamos, sino que tiene que salir de tu corazón esa adoración genuina al Padre.